Vamos a pasar a ver la moción número 10 y después hacemos un receso. La moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, relativa a la adhesión a la proposición de ley de protección integral de los funcionarios denunciantes de corrupción de la Comunidad de Madrid. Tiene la palabra el señor Egea. Buenas tardes de nuevo. Bien, la corrupción política se refiere al mal uso del poder público para conseguir ventajas ilegítimas, generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia en un Estado legítimo. Las formas de corrupción varían, pero lo más comunes son el uso legítimo de la información privilegiada y el patrocinio, además de los sobornos, el tráfico de influencias, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compravendedor, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo. Corrupción es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir y dañar. La corrupción, por lo tanto, puede tratarse de una depravación moral o simbólica. En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar provecho económico de otra índole. Se entiende como corrupción política el mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima. En estos momentos, tal y como conocemos a través de los medios diversos de comunicación, se han producido numerosos casos de corrupción política. Esto viene a demostrar no solo la impunidad con la que pueden actuar los distintos dirigentes, sino también la necesidad de endurecimiento de las leyes para estas situaciones y de una reforma política generalizada. Asimismo, hay que establecer que existen diversas instituciones y organismos que tienen como clara función el acometer lo que sería el control de la citada corrupción. España es uno de los países en los que en los últimos años se ha visto cómo salían a la luz más casos de corrupción por parte de sus dirigentes. De ahí que no solo se haya producido un cambio en la mente de la ciudadanía respecto a los políticos. Una administración pública libre esta lacra a la que al menos la combata con eficacia, así como una administración de justicia rápida e imparcial en la resolución de litigios que constituyen factores institucionales críticos en el normal desenvolvimiento de una economía de mercado y también en la consolidación de la inversión que fomente, entre otros, la proyección del empleo. En la estela de iniciativas ya adoptadas por los gobiernos de países más avanzados que de nuestro entorno, se hace imprescindible alentar y proteger a los empleados públicos que en el desarrollo de sus funciones tienen conocimiento de comportamientos corruptos para que puedan, sintiéndose amparados, consolidar un acto de denunciar. La protección de los funcionarios denunciantes de la corrupción se aborda en esta ley de forma integral, mediante la creación de un ente independiente del Poder Ejecutivo. Se protege su confidencialidad y también se hace su carrera profesional mediante la interdicción de represalias y la adopción de medidas de salvaguarda. Se garantiza la atención tanto jurídica como psicológica, e incluso se contempla la indemnización de los eventuales prejuicios que se pueden derivar de la denuncia. Para la efectividad de medidas discretas con integridad, se crea la figura del defensor de los funcionarios denunciantes de la corrupción de la Comunidad de Madrid, configurado como lato comisionado de la Asamblea para que así garantizar eficazmente su independencia. La actuación del comisionado de la Asamblea, así para garantizar eficazmente su independencia. La actuación de comisionado se despliega en una doble vertiente: la garantía de la protección integral del funcionario denunciante y el desarrollo, en su caso, de una labor de investigación previa a la judicial a través de un procedimiento marcadamente garantista. La habilitación competencia de la Comunidad de Madrid para promulgar esta ley se deriva de su competencia exclusiva en la materia de organización, del régimen de funcionamiento de las instituciones de autogobierno, así como en materia de procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia, de acuerdo con los números 1 y 2 del artículo 26.1 de su Estatuto de Autonomía, que en literalidad dice: la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en el presente Estatuto, tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: organización de régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno, creación o supresión de los municipios, alteración de los términos municipales comprendidos en su territorio y creación de circunscripciones territoriales propias, en los términos previstos del artículo 3 del presente Estatuto. La referencia a la proposición de ley contempla la posibilidad en que la Administración local, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, pueda adherirse a los mecanismos de protección previstos. A la vista de los casos de presunta corrupción que durante los últimos tiempos vuelven a ser la principal preocupación,
de los ciudadanos y por ser un ejemplo del municipio eficaz y solidario ante los posibles actos noticiosos. Los vecinos de Leganés tienen que tener la certeza de que sus gestores no les dejan fuera del nuevo marco de protección previsto para los empleados públicos que luchan contra la corrupción. Se adjunta el texto íntegro de la proposición de ley de protección integral de los funcionarios denunciantes de la corrupción de la Comunidad de Madrid. Es por ello que proponemos al Pleno de la Corporación que se adopte el siguiente acuerdo. Instar al señor presidente del Ayuntamiento de Leganés que se activen los mecanismos necesarios para garantizar la inclusión del Ayuntamiento de Leganés en el ámbito de aplicación de la mencionada ley, según la disposición adicional primera, aplicación en el ámbito local, de la mencionada proposición de ley, en previsión de la aprobación definitiva de la proposición de ley de protección integral de los funcionarios denunciantes de la corrupción de la Comunidad de Madrid, mediante convenio con el defensor de los funcionarios denunciantes corrupción de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. El señor Pérez, en primer lugar. Sí, muchas gracias, señor presidente. Entiendo que traiga Ciudadanos o el señor Egea aquí esta moción, más que nada pues porque es una petición de una proposición de ley que se la mandarán sus mayores. Y estando de acuerdo en que esto hay que pararlo y estando de acuerdo con su moción, lo que sí me gustaría es que ustedes tienen bastantes contradicciones a la hora, por un lado, están luchando contra la corrupción y me parece perfecto y muy bien, pero por otro lado están apoyando a equipos de gobierno donde tienen corrupción. Entonces, sí me gustaría que, o bien, porque chocolató, como se suele decir en mi pueblo, no, todo no puede ser, o es una cosa o es otra, y ustedes están haciendo, pues eso, chocolató. Por otro lado, me imagino que los grupos parlamentarios en la Comunidad de Madrid tendrán que poner enmiendas a esta proposición de ley, se modificarán o no se modificarán, se cogerán una parte, vamos, basándonos en que es una proposición de ley que no está aprobada y ustedes la traen aquí porque sus mayores se lo dicen. Y que vamos a votar a favor porque entendemos que es así, que hay que defender al que denuncia y no al que se lo lleva. Muchas gracias. Gracias. Señora Condés. Buenas tardes de nuevo a todas y todos. Nuestro posicionamiento va a ser a favor, sobre todo por el compromiso y por nuestro apoyo con los denunciantes de corrupción y con los represaliados por este hecho. La verdad es que nos satisface ver que Ciudadanos haya elaborado esta ley y es porque en la ley reconoce que no solo es que haya víctimas por denunciar casos de corrupción, sino que existe la corrupción en la Comunidad de Madrid y todo el Estado. El problema, esto ya es un gran paso, pero el problema es que se dedique a redefinir a diario el término corrupción y el número de corruptos que aceptamos. La charca cada vez es más grande y Ciudadanos sigue saltando por encima, terminará ahogándose en ella. El problema es que esta ley, como a continuación veremos, no termina de cubrir los casos de denunciantes de corrupción, como los de Ana Garrido o el teniente Segura. La ley, para que realmente se pudiera llamar integral de protección al denunciante, debería abordar la defensa de los derechos humanos, los derechos de información y la defensa de los derechos laborales. El problema es que todas estas competencias son de carácter exclusivamente estatal. Además, la ley debería no incluir solamente a funcionarios y funcionarias, sino a todos los trabajadores y trabajadoras y a todos los ciudadanos y ciudadanas que denuncien la corrupción. Además, debería de constar de verdaderas medidas de protección que distinguieran entre la protección a los testigos y la protección en el caso de la investigación de las denuncias. Esta ley, como he dicho, solo protege a los funcionarios y funcionarias y, además, acota los delitos al artículo 19 del Código Penal, que son los delitos contra la Administración, y deja fuera, por ejemplo, delitos como el acoso laboral, que suelen ser una de las principales represalias de los denunciantes. La ley, para que se pudiera abordar desde las competencias autonómicas, necesita cambios en leyes estatales como la Ley de la Función Pública o el Estatuto Básico de los Empleados Públicos o incluso en los Estatutos de los Trabajadores si se quisiera ampliar al resto de los trabajadores. Esta ley plantea grandes propuestas como es la ayuda psicológica y legal, pero tiene grandes deficiencias. Una de ellas es que solo protege a funcionarios y funcionarias y que deja fuera a los ayuntamientos. Para que los ayuntamientos entraran, tendrían que solicitar a través de un convenio.
Dudo que ayuntamientos como, por ejemplo, el de Leganés gasten dinero en proteger a funcionarios y funcionarias, si acaso se gastará en dinero en fustigarlos, después de que esto les hayan denunciado por corrupción. Y estamos viendo que la mayoría, la gran parte de la corrupción en la Comunidad de Madrid nace y se desarrolla en los ayuntamientos. Tampoco protegería a gran parte de la administración pública de la Comunidad de Madrid, como fue el ejemplo de Telemadrid o de Nuevo Arpegio. Solo se aplica, como he dicho, directamente a los funcionarios de la Comunidad de Madrid y más de un 25% de los trabajadores y trabajadoras que son responsables del presupuesto se verían fuera de esta ley y no estarían protegidos. En el caso de Nuevo Arpegio. Perdone, es que le he cortado sin darme cuenta. Pero vamos, es que iba a avisarla de que entre los dos concejales inscritos ya han agotado los 5 minutos. Pero perdone que no tiene intención de cortarla. Termino y en la segunda intervención. En el caso de Nuevo Arpegio, por ejemplo, el señor Granados pidió que el señor Taboada declarara por presuntas presiones a empleados de Nuevo Arpegio. Les recuerdo que la gestión de Legatec la sigue correspondiendo a Nuevo Arpegio y en este pleno se solicitó la rescisión del contrato. En la segunda intervención continúo. Gracias. Señora Martínez. Señor Bejarano, en primer lugar. Gracias, presidente. No, solamente posicionar el voto a favor, que creo que va a ser por unanimidad en todos los grupos. Todos los mecanismos contra la corrupción pues son fundamentales aprobarlos. En este caso, una proposición de ley de la Asamblea de Madrid que nos trae Ciudadanos y que no hay ningún problema porque en el Ayuntamiento de Leganés lo acordemos. Estamos hablando de protección de funcionarios denunciantes de posibles casos de corrupción y, por supuesto, hay que proteger la confidencialidad y también la carrera profesional sin ningún tipo de represalia. Yo solamente tenía apuntado a una referencia que ha hecho la señora Condés, que es una iniciativa que se enmarca solamente, está muy acotada a lo que es el ámbito de la Administración pública, pero bueno, que no es un ámbito cualquiera, es decir, es fundamental que en esta Administración o en la Administración en sentido amplio sea fundamental la protección de los empleados públicos, aunque, como bien se decía, pues se debería ir a iniciativas también donde se garantizara pues también la protección de trabajadores de empresas, de empresas privadas, que también favorecen la corrupción. En todo caso, señora Condés, usted ha hecho una alusión en la intervención como que fustigamos a los empleados públicos, quiere decir, o corríjame, que no he entendido el porqué. Ha metido por ahí, en su discurso, como que este equipo de gobierno también fustiga a los empleados municipales, una afirmación que no entendemos. Gracias. Gracias, señora Martínez. Bueno, la proposición de ley a la que alude todavía está pendiente de tramitación en la Comisión de Presidencia, Justicia y de la Portavocía del Gobierno y se han presentado 2 enmiendas a la totalidad, por el Partido Socialista y por Podemos. No nos fiamos del resultado de esta tramitación porque puede que sea de nuevo un producto de un nuevo pacto entre el Partido Popular y su partido para dejarlo todo en una operación de maquillaje. Y resulta sorprendente que el partido que está sosteniendo a gobiernos en varias comunidades autónomas, véase la Comunidad de Madrid o la Comunidad Autónoma de Murcia, o el propio Gobierno del Estado, está manteniendo al partido más corrupto de Europa y traiga iniciativas contra la corrupción tanto a este Pleno como a la Asamblea de Madrid. Resulta más sorprendente que, aún así, esta moción se debata hoy cuando hace apenas 48 horas Ignacio Aguado se ha negado tan siquiera a reunirse con el secretario general de Podemos de la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, para valorar la posibilidad de una moción de censura que desaloje al partido de la corrupción del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Nos resulta bastante paradójico que Ciudadanos de Leganés se dedique a traer este tipo de mociones en lugar de traer mociones mucho más constructivas dentro de este hemiciclo. Muchas gracias. Gracias. Más intervenciones. Señor Recuenco. Gracias, buenas tardes. Bueno, señor Egea, vamos a ver, yo esta moción la quiero interpretar pues de 3 puntos de vista, ¿no? La quiero acometer la visión de la misma, ¿no? Por un lado,
la viabilidad de esta misma ley, ¿no? La Ley 1/2017, que se tomó conocimiento, como bien sabe usted, en el Pleno de la Asamblea, y en la misma pues ya ha quedado acreditado, y creo que nos estamos enfrentando a algo que a lo mejor, en esto coincido con la señora Martínez, que luego el día de mañana no pueda salir, no pueda funcionar, porque estamos hablando de una ley que invade competencias estatales. Y así se ha pronunciado el Ministerio de Hacienda al respecto a través de la Dirección General de la Función Pública. No obstante, como bien se ha dicho, se aprobó, se está tramitando, pero me temo que no sé si llegará a buen puerto por esto que le estoy comentando. Por otro lado, desde un punto de vista estatal, ya se está regulando que ese sí que tiene competencias. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que sí, que saquemos una legislación de este tipo con el consenso mayoritario, si puede ser por unanimidad, mucho mejor, pero en el ámbito correspondiente, que es el estatal. Pero además desde un punto de vista práctico, porque ¿qué vamos a proteger? La Comunidad de Madrid, a través de su asamblea en Madrid, va a sacar una ley, en Andalucía se va a sacar otra, en Castilla-La Mancha se va a sacar otra. ¿A qué funcionarios protegemos más? ¿A los de Castilla-La Mancha, a los de Madrid, a los de Andalucía, a los de Galicia? Yo creo que queda claro el por qué es una competencia estatal y el por qué se debe defender desde un ámbito objetivo unánime para toda España, ¿no? Luego, está hablando usted al final en esta moción que desde el Ayuntamiento nos adhiramos a través de, concretamente la disposición adicional, si no me equivoco, a este acuerdo, a esta legislación, ¿no? Pero claro, es que la ley no está aprobada y como le han dicho algunos compañeros, dice, ya se han hecho enmiendas a la totalidad. Bueno, yo les comento, porque si no tienen, el día 5 de mayo del 2017 ha salido publicado en el Boletín de la Asamblea de Madrid todas las enmiendas. El PSOE ha presentado 64, Ciudadanos ha presentado 2 enmiendas, Podemos 55 y el Partido Popular 11. Es decir, lo que nació a lo que puede llegar a ser, pues prácticamente a lo mejor no se parece absolutamente en nada. Yo creo que es precipitado que a día de hoy iniciemos aquí cualquier trámite para adherirnos a qué, porque de entrada, ¿cómo se va a llamar el órgano que va a proteger al funcionario? Según esta ley, en la disposición adicional parece que quiere llamarlo defensor de los funcionarios, pero no sé si finalmente se llamará así. Cuando se tramita aquí el expediente, que es lo que usted viene a pedir o a iniciar, pues verdaderamente ¿a qué nos tenemos que adherir? Yo creo que, estando de acuerdo en el fondo del asunto, porque yo creo que no hay lugar a duda al respecto, creo que es precipitado. Yo le pediría que dejase esta moción sobre la mesa hasta que se aprobase definitivamente, o bien en la Asamblea de Madrid, o bien a nivel estatal, una legislación que nos deje el camino correcto, ¿no? Y el que tenemos que seguir desde la Administración local, porque ahora la verdad es que si no va a ser tomar una decisión que no vamos a poder llevarla a cabo. Entonces yo le pediría que la dejase sobre la mesa. Si no, evidentemente no estamos en contra de la misma, pero por falta de argumentos tampoco podemos estar a favor, tendríamos que abstenernos. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Delgado. Sí, gracias. El voto de Unión por Leganés va a ser favorable a esta moción de Ciudadanos, en el sentido que ponemos en valor la buena intención de esta propuesta o de esta proposición de ley, en cuanto que va encaminada a proteger a los funcionarios que denuncian la corrupción y no podía ser de otra manera, tenemos que estar de acuerdo con esa intención. Bien es cierto, y es alguna de las cuestiones que han comentado mis predecesores, que lo que es ya el texto o el contenido concreto de esa buena intención, pues podemos entrar en matices, en debate e incluso también en división de competencias y lo que se puede hacer realmente desde la Comunidad de Madrid. Pero en cualquier caso saludamos esta iniciativa. También saludamos a 2 funcionarios, además que tenemos una magnífica relación, como es funcionarios en este caso, la señora Ana Garrido o el señor teniente Segura, que han sido damnificados precisamente por su tarea de denunciar la corrupción. Una de ellas, la señora Garrido, por destapar la Gürtel del Partido Popular, y el señor teniente Segura por destapar determinadas corruptelas en el ejército español. Por lo tanto, sabiendo que también han influido y están de alguna manera impulsando esta propuesta, pues cuentan con todo nuestro apoyo. Por otro lado, ya nos conformaríamos nosotros con
en que en este ayuntamiento no, en fin, si nos sumamos o nos adherimos a estas propuestas, estupendo, pero quizá nos hubiera bastado, por ejemplo, con que determinados gobiernos no cesaran caprichosamente a interventoras, no expulsaran a titulares de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno, no expedientaran a la cúpula de la Policía Local o persiguieran con ensañamiento absoluto a funcionarios como el señor Pestaña, cuestiones que nos han supuesto indemnizaciones millonarias por la labor de ensañamiento contra funcionarios por parte del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular, de personas que están sentadas en esta Cámara. Yo ya con eso me conformaría. Si somos capaces, además, de que se sumen a este tipo de iniciativas, pues bueno, ya casi estaríamos operando un milagro. Nada más, muchas gracias. Gracias. Señor Atienza. Gracias, señor presidente. Bueno, señor Egea, la verdad es que su partido político ya está cogiendo las artes del Partido Popular. Cuando un tema se me puede volver en contra, vamos a sacar un asunto con un nombre ribombante que haga ver que no es tal. Efectivamente, ustedes están sacando la ley de defensor del ciudadano, del funcionario, contra la corrupción en un momento en que precisamente la corrupción en la Comunidad de Madrid está siendo, por desgracia, para todos nosotros primera plana y que está afectando principalmente a la Comunidad de Madrid a través del canal de Isabel II y afectando, en cierta manera, a el equipo de gobierno de Cristina Cifuentes, si no de manera directa, sí de manera indirecta. Sabe usted perfectamente que nuestro grupo político en la Asamblea de Madrid, y a través del Partido Socialista de Madrid, está planteando una moción de censura, al igual que el grupo de Podemos, a la presidencia, y que es fundamental el apoyo del Grupo Municipal Ciudadanos para ese cambio de rumbo en la Comunidad de Madrid hacia un gobierno que no esté manchado ni de manera directa ni de manera indirecta por la corrupción. Por lo tanto, entiendo que su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid lo que está intentando es desviar el tiro hacia algo fundamental para nosotros, como es la limpieza de la Comunidad de Madrid de esta lacra. Y respecto del contenido del texto, en cierta manera, el texto es un poco precipitado, aunque es verdad que al final es una proposición de ley que, si sale adelante, será modificada por el resto de grupos parlamentarios y que se perfeccionará. Pero fíjese, por ejemplo, uno de los vacíos que deja. Existiendo en el Estatuto de la Función Pública un término tan genérico como empleado público, que incluye tanto a los funcionarios, personal funcionario, como el personal estatutario, como algo que existe en mucha medida en la Comunidad de Madrid, como es el personal laboral. Es más, yo mismo soy personal laboral de la Comunidad de Madrid. Esta ley le dejaría fuera. Si es verdad que hace referencia al personal funcionario, hace referencia en algún artículo al personal estatutario, pero deja fuera a todo el personal laboral de la Comunidad de Madrid. Al igual que veo otros agujeros que no tiene la ley, la proposición de ley contemplada, como es precisamente cuáles son, o articular de alguna manera cuáles son las competencias exactas del defensor del funcionario. Están diluidas a lo largo de todo el texto, no están perfectamente definidas. De todas maneras, entiendo el espíritu que ustedes presentan en esta proposición de ley. Es verdad que, de ser tramitada, efectivamente se podrá perfeccionar y, por lo tanto, cubrir todos estos aspectos que estamos mencionando, bien a través de la enmienda a la totalidad o a través de las enmiendas que se han presentado por parte de los diferentes grupos políticos, y por eso no podemos votar en contra, y el voto de este grupo político será la abstención. Gracias. Señor Egea, para comenzar el segundo turno de intervenciones. Señor Pérez, pues usted apoya también a un grupo, a un gobierno que no cumple con la norma de materia presupuestaria. Y lo tenemos aquí, al lado de usted. Y también lo apoya. Nosotros no apoyamos a corruptos. Apoyamos a gobiernos con iniciativas y que se consensúan, pero nunca corruptos. Somos el partido que más corruptos estamos echando de las instituciones. Tuvo tiempo también de hacerlo el PSOE, tampoco lo hizo nunca.
en todo tipo de gobierno. Ha tenido que llegar Ciudadanos para echar a los corruptos de la Comunidad de Madrid. Sí, es verdad. No, y alguno más, seguramente llegará. Y tampoco usted, señor Pérez, es el mejor promotor de la dignidad política. También se lo puedo decir. A ver, se trata más de una vez de transmitir a nuestros vecinos la tranquilidad de estar preparados para clamatizaciones menores pendientes para combatir todas las irregularidades. Al día de hoy, las mociones presentadas por Ciudadanos, quiero recordar, han tenido una aspiración local y no deja de serlo. En lo relativo a la reunión de nuestro portavoz de la Asamblea con Ramón Espinar, desconozco los motivos en detalle, pero no obstante, cuando lo tenga conocido, yo lo transmitiré. Tampoco es el más adecuado, Ramón Espinar, para hablar de estas cosas. Tampoco es el más adecuado. En cualquier de los casos, el funcionario estará respaldado por las leyes que permitan velar por la integridad y la Administración. Cierto es que se admitirán modificaciones, pero la base no se modificará. Y estas modificaciones que vendrán de los partidos de Podemos, del PSOE, seguro que se incluirán y se modificarán, pero la ley seguramente se aprobará. Tenlo claro. Gracias. ¿Más intervenciones? A ver. Señora Condesa, en primer lugar. Bueno, lo primero contestar al señor Bejarano. Yo he dicho fustigar funcionarios en el Ayuntamiento de Leganés, no este equipo de gobierno. Y creo que el señor Delgado, que además los conoce perfectamente, ha hecho un recital de quiénes han sido los funcionarios que han sido fustigados y en los cuales nos hemos gastado mucho dinero. Han venido reconocimientos de crédito y modificaciones presupuestarias para pagar esos juicios. No creo que, por ejemplo, en Boadilla, que se han gastado también muchísimo dinero en ir contra la señora Ana Garrido, vayan desde luego a hacer un convenio con el defensor de los funcionarios para ahora ayudarla. O sea, me parece totalmente inaudito. La figura del defensor del menor, por ejemplo, no puede denunciar de oficio. Y como hemos dicho, no integra a todos los funcionarios y funcionarias, deja mucha gente fuera y, repito otra vez, solo acota al artículo 19, no contempla el acoso laboral, que es la mayor de las represalias que se hacen contra estos funcionarios y funcionarias. Como bien ha dicho el señor Recuenco, el Ministerio tiene bastantes dudas que la principal medida de protección, que es la concesión provisional de un traslado de puesto de trabajo, si sería accionable o no, porque es una competencia, además, a nivel estatal. Yo, desde luego, entiendo, o sea, desde mi entiendo que, por ejemplo, el PP, lógicamente, o se abstenga en esta ley, una ley que todavía está efectivamente por redefinir, que tiene más de 120 enmiendas, que se ha aprobado en la mesa para que pueda seguir adelante, pero que veremos a ver al final en lo que sale. Pero vamos, yo entiendo lógicamente que el PP vaya a votar y haya votado en contra de esta ley. O sea, porque aunque es muy deficitaria y se quedara tal como está, lo que sí que haría es que protegería de mayor manera de lo que hasta ahora se está haciendo a estos funcionarios que denuncia. Entonces, en lugar de charcas, tendríamos pantanos llenos de ranas. Claro, o sea, si ya ahora salen casos de corrupción, si los funcionarios estuvieran protegidos y pudieran denunciar, esto ya sería un pantanal en lugar de una charca. El PSOE sí que es verdad que dio su voto favorable. Yo me imagino que, como dice el señor Recuenco, aquí podrían salir leyes en todas las comunidades y no sé yo si después de su congreso, pues a lo mejor una ley como esta en la comunidad andaluza, pues también empezarán a saltar muchos más casos de los que hasta ahora se conocen. Y entiendo que el papel de Ciudadanos aquí es muy complicado, porque lo primero, la ley mezcla muchos puntos, leyes autónomas, leyes estatales, no cubre a toda la parte de los funcionarios y trabajadores públicos y los ciudadanos y cualquier trabajador que pudiera y tuviera en su poder algún motivo para poder denunciar cualquier tipo de corrupción. Pero claro, tenemos que encabezar una lucha anticorrupción, salir en la foto, salir como que somos los menos corruptos, pero claro, la ley la vamos adaptando y cada vez es más laxo el tema de la corrupción, porque todos los días nos desayunamos con un nuevo caso y entonces, claro, tenemos que ir sumando. Y uno de los problemas principales que tiene esta ley, a mi juicio, y es que el defensor de los funcionarios tiene 4 motivos de ceses.
tiene motivos de cese, que uno es por la expiración de su mandato, que son 5 años, por renuncia, por muerte o incapacidad permanente en el ejercicio de su función, por condena por delito doloso en virtud de sentencia firme, incumplimiento grave de funciones propias del cargo, incompatibilidad. Es decir, uno de los motivos para el cese es condena por delito doloso en virtud de sentencia firme. Es decir, que podemos tener al defensor de los funcionarios encausado en temas de corrupción defendiendo a funcionarios que denuncian casos de corrupción. Mire, a mí me da mucho miedo. Porque es que el propio defensor pueda estar implicado en casos de corrupción y hasta que no sea sentencia firme no se le cese, pues la verdad es que da mucho miedo. De todas formas, la Plataforma por la Honestidad, 2 segundos, ha anunciado que propondrá a los grupos enmiendas al borrador de Ciudadanos. Y uno de los cambios más importantes es que la administración de la ley no se quede en manos de la Asamblea de Madrid. Yo, si fuera parte de la Plataforma por la Honestidad, pediría lo mismo en la Asamblea de Madrid, dejar esa ley, porque además se elige entre los propios integrantes de la Asamblea al defensor de los funcionarios. Mire, ponemos al lobo a cuidar de las ovejas. Gracias, señora Martínez. Solo recordarle 4 casos, señor Egea: Porto, Gürtel, Púnica y Lezo. Y varios nombres: Francisco Granados, David Marjaliza, Alberto López Viejo, Concepción Dancausa, Ignacio González, Esperanza Aguirre. ¿A cuántos imputados ha echado usted del Partido Popular por corrupción? Su partido. ¿Y quiénes se ven beneficiados o beneficiadas por sus pactos con el Partido Popular? Pues yo le voy a contestar cuál es mi percepción y creo que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Nadie. Solo pactan para que nada cambie. Y su regeneración sigue siendo el apoyo de políticas de miseria, como se ha visto con la aprobación de los presupuestos en la Comunidad de Madrid. Mire, señor Egea, si de verdad en Ciudadanos quieren luchar contra la corrupción, dejen de traer mociones que no van a ningún lado y apoyen una moción de censura en la Comunidad de Madrid que ha apoyado mayoritariamente, con un 90 y pico % de los votos, toda la militancia de Podemos, y que el Partido Socialista también está dispuesto a sentarse en esa misma mesa. Señor Egea, se lo digo como portavoz de Ciudadanos, piensen muy bien cuál es el futuro de la Comunidad de Madrid, porque los ciudadanos y las ciudadanas de la Comunidad de Madrid no se merecen las políticas de miseria, no se merecen los casos de corrupción que están teniendo por el Partido Popular. Por todo esto, nosotras nos vamos a abstener en esta moción, porque entendemos que la ley todavía está en tramitación y no nos fiamos de lo que pueda pactar su partido junto con el partido de la miseria y de la corrupción. Muchas gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Recuenco. Sí. Señora Condés, señora Martínez, tanto monta tanto a que los separe un gran tabique a día de hoy. Fíjense cómo están los vecinos de la Comunidad de Madrid y los ciudadanos de España y el problema que tienen con el Partido Popular, que siguen confiando en él. Y siguen confiando en él por una sencilla razón. Y es en el partido que más confían. Porque es el único que está actuando cuando personas dentro del partido se corrompen y evidentemente se enriquecen personalmente. Esa es la realidad. Esa es la diferencia a cómo actúan ustedes. No les quiero recordar la lista, porque ya tienen el vídeo para verlo en YouTube, que está siendo un primer time el tío. Pero además del vídeo ese, para que lo vean, pues es que ustedes no paran. Es que no paran. O sea, en San Fernando de Henares quiero ver cómo actúan ustedes con la representante podemita, la alcaldesa, imputada por 2 cargos. Nada, de nada, de nada. Esa es la realidad de ustedes. Es que están cómodos. Lo que pasa es que, como siempre, son sectarios. Son sectarios porque cuando el partido de enfrente, el Partido Popular en este caso, decidimos expulsar, porque evidentemente consideramos que se han cometido hechos ilícitos, nosotros actuamos. ¿Y ustedes qué hacen? Nada, nada, absolutamente nada con los casos que tienen dentro. Luchas cainitas por el poder, es lo único que hacen. Ustedes solo expulsan por el poder, no expulsan por la corrupción ni expulsan por nada.
Entonces, los vecinos de la Comunidad de Madrid, los vecinos de Leganés se están dando también cuenta, y los ciudadanos españoles lo tienen claro y lo saben. La corrupción no es política. Si ese es su programa electoral, pues vayan dándose cuenta que están de capa caída y cada vez menos. Porque la política no es eso. Eso lo he dicho muchas veces. El Código Penal recoge todos los ilícitos. Llámese corrupción, llámese violación, llámese tráfico de drogas, llámese enaltecimiento del terrorismo. Y evidentemente quien incumpla el Código Penal tendrá que responder y entrar en la cárcel. Pero es que eso no es política. Y los ciudadanos españoles se dan cuenta que las únicas políticas que nos hacen prosperar y seguir adelante son las políticas del Partido Popular. Ustedes sigan creciendo, que nosotros seguimos yendo hacia adelante. Gracias. Señor Delgado. Sí, no iba a intervenir en este punto, pero creo que hay que hacer alguna puntualización. No son personas aisladas las que están siendo detenidas por corrupción en el Partido Popular. Es la estructura, es el propio partido el que está siendo juzgado por los tribunales como organización criminal presuntamente financiada ilícitamente. Es decir, estamos hablando de una estructura orgánica en la que la corrupción podría considerarse que forma parte de su ADN. Y no voy a entrar en los casos múltiples conocidos desde ministros, presidentes de comunidad autónoma y demás. Pero es que además ha dado usted, señor Recuenco, un municipio que es, no sé, es que yo creo que se ha equivocado al mencionarlo, San Fernando de Henares. ¿Sabe usted quién es concejal no adscrito en San Fernando de Henares? Pues un concejal del Partido Popular que se convirtió en no adscrito porque denunciaba la corrupción del Partido Popular. Ha salido en todos los medios de comunicación. Es decir, el señor Jesús, creo que se apellidaba Sánchez, que además creo que le conoce usted muy bien, ha denunciado reiteradamente a la cúpula del Partido Popular las corruptelas que él tenía conocimiento en diferentes lugares por parte de miembros del Partido Popular. Y la contestación por parte del Partido Popular ha sido castigar, según su propia versión, ha sido apartarlo, mandarlo al ostracismo y convertirlo ahora en un concejal no adscrito. Y precisamente esta semana este concejal ha dicho que hace un año ya trasladó a la juez, una juez creo que es de Pontevedra, la existencia de esta famosa cuenta en Suiza del señor Ignacio González. Y no solo eso, también ha comentado a esa jueza, según su propia versión y lo que dice la cadena SER, que el señor Jesús Gómez, exalcalde de Leganés, le recuerdo, en el que usted formaba parte de su gobierno, reconoció también en una conversación en la que estaba Esperanza Aguirre que él había tenido también en tiempos una cuenta en Suiza. Con lo cual, no sé si esto que usted mencionaba, San Fernando de Henares, ha sido un disparo al pie en toda regla, ha sido un lapsus, o es que como hay tantos ya corruptos en la charca del Partido Popular, ya no sabe usted qué municipio no tocar, porque cualquiera que toquemos seguramente vamos a encontrar a alguien con la marca Partido Popular salpicado o que roza o que está muy cerca de episodios corruptos. Pero insisto, yo me daría con un canto a los dientes con que el Partido Popular de Leganés se limite simplemente a no hacer lo que hizo la pasada legislatura: perseguir, castigar, hostigar a funcionarios, a interventores, a titulares de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno, a responsables del almacén municipal, a la cúpula de la policía local, desde subinspectores a oficiales, que eso es lo que hizo el Partido Popular en la pasada legislatura. Me parece un poquito, en fin, chirriante que ahora vengan a hablar de esta propuesta y poner pegas a la propuesta de Ciudadanos, que precisamente, como todo el mundo sabe y es público, no profesamos especial cariño a Ciudadanos ni a su ejecutiva, pero como no nos guiamos por ánimos personales, sino por lo que se proponga en cada momento, pues nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Atienza. Gracias, señor presidente. La verdad es que, señor Delgado, cuando ha mencionado a Jesús Gómez, me ha venido alguna cosa a la cabeza. Como, por ejemplo, que también el propio Jesús Gómez, yo creo que le he entendido, a lo mejor es que le he entendido mal, lo que ha dicho es que no tenía una cuenta en Suiza. Usted, no sé si es que le he entendido mal o le he oído mal, dice que él ha afirmado que tenía una cuenta en Suiza. Yo le he escuchado justo lo contrario. Ah, vale. Lo que sí le he entendido perfectamente a Jesús Gómez es cuando la ha relacionado usted con Ignacio González. Eso sí que se lo he entendido perfectamente, señor Delgado.
pero vamos, yo no le doy credibilidad a Jesús Gómez, pero ni en lo uno ni en lo otro. Es decir, porque quien no aporta pruebas fehacientes o quien no denuncia en el momento que tiene conocimiento de un hecho, no hay que darle credibilidad. Y por eso no le doy credibilidad a Jesús Gómez, porque si uno tiene pruebas de un hecho que es delictivo, lo que tiene que hacer, como ha dicho Cristina Cifuentes, al propio Jesús Gómez, es acudir al tribunal competente para que lo investigue. Eso es lo que hay que hacer siempre. Señor Egea, evidentemente, si esta ley sale adelante, efectivamente habrá enmiendas del PSOE que sean aprobadas, enmiendas de Podemos que sean aprobadas e incluso enmiendas del Partido Popular que sean aprobadas. Lo que sí tengo claro es cómo se van a aprobar. Y se van a aprobar igual que se han aprobado las enmiendas a los presupuestos de la Comunidad de Madrid, las que quiera el Grupo Popular y las que quiera el Grupo Ciudadanos, tal y como ha ocurrido con una enmienda que ha presentado el Partido Socialista en la Asamblea de Madrid para que se abran 365 días del año las urgencias de la fortuna y que el Grupo Municipal Ciudadanos, a pesar de la recomendación que le hizo la presidenta de la Junta de Distrito, la señora Micó, de que por favor rogara a su grupo político que esa la votara a favor, la ha votado en contra. Y por lo tanto, en los presupuestos no figura nuevamente la apertura los 365 días del año de las urgencias de la fortuna. Y hubiese sido una oportunidad de oro para que su grupo político apoyara a la ciudad de Leganés. Pero una vez más, la segunda, su grupo político deja a Leganés en la cuneta. Finalizar diciendo que lo que espero y deseo que no sea como otras tantas figuras, como la del defensor del paciente, por ejemplo, que fue nombrada directamente por el Gobierno, es decir, que al menos sea nombrada al finalizar esta ley, si es que sale adelante, por la Asamblea de Madrid y que sea nombrado o revocado por una mayoría cualificada, porque si no, como le ha dicho la señora Condés, podemos tener a uno que ha gestionado, como es el caso de Arturo Canalda, que ha gestionado con anterioridad como viceconsejero la Consejería de Sanidad y luego le nombran defensor del paciente por los servicios prestados. Muchas gracias. Gracias. Señor Egea, un minuto para cerrar el debate. Sí, sencillo. Bueno, solamente dar las gracias a los que van a apoyar esta moción y aquí nos tienen para luchar contra la corrupción cuando haga falta. Muchas gracias. Gracias. Pasemos a votar la moción. ¿Votos a favor? A ver, 7, 8, 9, 10, 12. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Vamos a hacer un descanso de 20 minutos.